Bien, muchas gracias por la compañía. El ministro de Salud Pública acaba de ofrecer su rueda de prensa en la mañana de hoy, rueda de prensa correspondiente al boletín número 25, que pertenece a este 12 del mes de abril del año 2020. Y allí el ministro de Salud Pública ha ofrecido nuevas informaciones que revelan el estado del coronavirus en República Dominicana. De las informaciones ofrecidas por el ministro de Salud Pública, saco lo siguiente. Los casos nuevos, ¿cómo están distribuidos? Santiago es la provincia que tiene más casos nuevos entre el informe de ayer y el informe de hoy. Con 40 casos nuevos, Santiago. Y 403 casos totales, Santiago. Solamente 13 personas recuperadas. El Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo está en segundo lugar, con 34 casos nuevos, con 546 casos acumulados y solo 13 personas recuperadas. Y en tercer lugar están empatados el Distrito Nacional con 27 y la provincia Duarte con 27 también, con una diferencia. Mientras el Distrito Nacional tiene 948 casos registrados, la provincia Duarte solamente tiene 300, lo que implica que hay, si no un rebrote, por lo menos se mantiene la situación de emergencia máxima en la provincia Duarte, municipio cabecera San Francisco de Macorís, en donde igualmente el número de personas recuperadas sigue siendo muy bajo. El día de ayer se registraron recuperados, dice el ministro de Salud, solamente 18 personas, para un total de 82 personas recuperadas. Y hubo 2 nuevos fallecimientos en San Francisco de Macorís. Luego está el caso de La Vega, en donde ha habido igualmente denuncias de que hay un brote comunitario. Se registraron 8 nuevos casos. De los 200 nuevos casos, 8 pertenecen a la provincia de La Vega. En total tenemos 3.167 casos y en unidades de cuidados intensivos pasamos de 99 ayer a 155 en el día de hoy. Eso quiere decir que es un agravamiento de la situación, mientras tenemos 177 personas fallecidas y en el casi un mes que tenemos de crisis, de confinamiento, solamente hemos aplicado 10.075 pruebas. Héctor, te damos la bienvenida, buenos días, qué gusto que nos acompañe nuevamente en este seguimiento a las ruedas de prensa del ministro de Salud Pública. Muchas gracias, Fausto, a ti, a los técnicos y a los amigos televidentes. Vi con atención el boletín número 25. Tomé nota de todas las alarmas implícitas en dicho informe. Tal como tú bien dices, el COVID se está agravando en el país. Esto hay que tomarlo como una gran alarma. Y surge inmediatamente una pregunta ética. ¿Qué hacemos? ¿Y qué debemos cambiar en lo que estamos haciendo? Esto es sumamente ético, porque en esa respuesta hay muchas vidas que pueden salvarse o pueden morir, pueden perderse. Fausto, las medidas que anuncia el ministro son débiles, confusas e ineficientes. Por ejemplo, discrepo 100% con él cuando dice que el distanciamiento, lo dijo 5 o 6 veces, es la mejor medida. No, ministro. La mejor medida es hacer pruebas y la mejor medida es cuidar a los identificados. No se pierda, ministro, ese concepto es sumamente ético. El distanciamiento es importante, pero no es lo más importante como usted lo dijo. Ministro, discrepo totalmente de usted. Otra cosa sumamente importante es el manejo de La Vega.
El manejo de La Vega, primero, quiero hacer un previous. Tenemos cero comunicación con las provincias. Señor Montalvo, las comisiones no están funcionando. Las comisiones son un gran instrumento de comunicación y de tomas de decisiones. Ayer Tony Pérez, un gran periodista de Pedernales, decía, aquí no nos están escuchando. Ayer en acento lo decía. Señor ministro, usted parece que no tiene noticias de Puerto Plata. Allí no hay pruebas. Usted no tiene información de Pedernales. No está funcionando. Olvídese del famoso Aurora. Eso no funciona. O mejórelo. Otra cosa importante en esto, para pasarte ya la palabra, Fausto, es que los datos que da el ministro, hay otra cosa sumamente peligrosa que se dijo. Le pregunta a una periodista brillante, creo que la señorita Deschamps, le dice, el ministro dice que todavía no podemos hablar de tendencias en el país, ni decir, ni prever el comportamiento futuro. Y le dice la periodista, pero ministro, es que con las cosas que están sucediendo, entonces los datos que usted nos está dando no son válidos. Que no sabemos hacia dónde va el COVID-19 en el país. Eso es sumamente grave. ¿Qué hemos estado haciendo? Fausto, voy contigo. Mira, el ministro de Salud Pública ha prometido, yo recuerdo cuando iniciaron las ruedas de prensa, creo que fue en la rueda de prensa número 5 o número 6, ya llevamos 25, él prometió que un equipo de investigadores del Ministerio de Salud Pública iba a tener un estudio verdadero, real, de la situación del virus y su impacto en la salud pública de República Dominicana. Porque él estuvo rechazando y rechazó un informe de una empresa privada, Ocean Health, que hizo y que se divulgó en Santo Domingo, en donde había unas proyecciones que daban más o menos lo que está ocurriendo en el día de hoy. ¿Qué nos ha dicho el ministro de Salud Pública en el día de hoy? Que el 6% de letalidad es lo que nos está impactando por el virus en República Dominicana. Eso quiere decir que de cada 100 personas que se infectan en República Dominicana, 6 se mueren o se van a morir. Lo que nos está diciendo el doctor Sánchez Cárdenas, es que de cada 100 exámenes o pruebas que se hacen, 30.3% resultan positivos del virus en el país. Por tanto, estamos teniendo una situación de agravamiento y no de reducción, pese a que ya vamos a cumplir un primer mes de cuarentena. Añado a esto elementos adicionales, incluso aportados por el doctor Sánchez Cárdenas. Él comenzó su rueda de prensa diciendo que son 24 las personas fallecidas por consumo de clerén adulterado. Es decir, que en Semana Santa, que acaba de concluir, ayer tuvimos el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección, han consumido alcohol una gran cantidad de personas en la provincia de Santo Domingo y algunos de los lugares cercanos, y hay una gran cantidad de personas intoxicadas por alcohol o que han fallecido por una fabricación mal concebida de un alcohol casero que se produce en el país. Esto, evidentemente, nos demuestra que el ministro se está sorprendiendo y está indignado y dice que él es partidario de endurecer las medidas de aislamiento. Sin embargo, la gente sigue juntándose, la gente sigue desoyendo las mismas peticiones del ministro de Salud Pública, que resulta ser el único funcionario que aparece. A veces aparece Gustavo Montalvo dando ruedas de prensa e informaciones y pidiendo. Los medios estamos colaborando, todos estamos divulgando los mensajes de salud pública, todos estamos haciendo un gran esfuerzo, pero esto lamentablemente no está teniendo el efecto que se esperaba.
El aislamiento nos está llevando a una crisis de la economía, a una crisis de la economía familiar, de la economía individual, gente que ya agotó los recursos que tenía y que ya no tiene para comprar medicamentos y tiene que salir a la calle a buscar cómo sobrevivir. Esa es la realidad, lamentablemente, de un país como República Dominicana. En esa misma línea, Fausto, el ministro usó el término encrudecimiento, es decir, hay que aumentar las medidas coercitivas porque el asunto se está poniendo grave. Bueno, no se está poniendo grave, está grave. Un periódico de circulación nacional, de circulación prácticamente metropolitana, dice que estamos en las semanas cruciales. Las semanas cruciales significa que la gente está cansada, que la gente está preocupada, que tiene menos recursos, que los muertos aumentan y por tanto aumenta la tristeza familiar y comunitaria. Tenemos que buscar entonces, Fausto, medidas cruciales para momentos cruciales, lo que significa que aquí el Estado tiene que reforzar el equipo médico. No es que no quieran, no han podido responder de acuerdo a las circunstancias. Entonces, al ministro que no nos lea estadísticas, por favor, que las interprete. Esto lo sabe un estudiante de primer semestre de estadística. Donde haya datos alarmantes, hay que tomar medidas urgentes. Mire, eso de fortalecer las medidas coercitivas es un error. La gente tiene hambre y sale a la calle. ¿Qué necesitamos? Persuasión, comida y educación. Y eso no se está haciendo. Olvidémonos del método del garrote. Eso es injusto en un tiempo de pandemia. Quiero dar un salto y volver al caso de La Vega. Según las estadísticas, cada caso, igual que Santiago, hay que convertirlo en un caso especial de estudio y de acción. La Vega está reaccionando comunitariamente muy bien. Incluso el hospital que se ha puesto allá, que se ha instalado allá y que muchas personas han querido denostarlo, es una medida importantísima que hay que enriquecer. Ojalá que aparezcan partidos y personas que creen hospitales. La están denostando diciendo que son carpas. No, es un hospital de emergencia como lo hacen los militares y como se está haciendo en Europa. Vayan allí, ministro. Usted dijo que iba a ir para ver cómo se puede usar. Usted debió ir el lunes, el sábado, con un equipo, hacer un levantamiento para ver cómo enriquece esta iniciativa del PRM y esta iniciativa municipal. Ojalá, y esta es la solución, que en todas las provincias puedan haber hospitales de emergencia. Adelante, Fausto. Vamos a hacer una pausa, Héctor, y quiero que retomemos el tema del personal médico, o que lo incluyamos, el personal médico infectado, que de acuerdo con el ministro de Salud, ha crecido el número de personal médico que trabaja en los hospitales y en los centros privados en atención a los afectados, que ha resultado positivo con coronavirus. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento. Bien, muchas gracias por la compañía. Queríamos agregar este dato. En la rueda de prensa del pasado 8 de abril, que fue la rueda de prensa donde se emitió el informe número 20, el ministro de Salud informó que la cantidad de personas del sector salud infectados por coronavirus, personal de salud, eran 61 casos. Y en la rueda de prensa de este 12 de abril, es decir, la número 25, 5 informes posteriores, el ministro de Salud dice que el personal de salud infectado con coronavirus es de 95. Eso quiere decir que en un periodo de prácticamente 4 días o 5 días, hay 34 personas del sector salud infectadas por el coronavirus. Esto, por supuesto, que nos pone en atención y nos llama poderosamente a analizar los mecanismos de protección que se han puesto en marcha
por parte del Ministerio de Salud para proteger al personal de salud, porque se han estado comprando uniformes, equipos, máscaras, guantes y muchísimas otras equipos que debían evitar que el personal de salud se contagie. El Ministerio de Salud ha estado llamando personal en retiro a los profesionales de la medicina, no importa dónde estén, a que ofrezcan sus servicios al Ministerio de Salud Pública. Si esto es así y la cantidad de personal de salud que se está infectando en 4 o 5 días, 34 personas, estamos en una situación verdaderamente grave, porque los datos que estamos viendo es que, bueno, si tenemos 200 nuevos casos, entre esos 200 nuevos casos hay un personal de salud que lamentablemente debió seguir produciendo salud, atención a las personas infectadas. El ministro de Salud no ha vuelto a ofrecer información sobre hospitalización, aislamiento hospitalario y aislamiento domiciliario. Pero la gran mayoría, el 90% de esos 3.167 casos de coronavirus en República Dominicana se están atendiendo con aislamiento domiciliario. Vale decir que tenemos igualmente en el sentido de la atención hospitalaria o la atención focalizada, un cuadro que no es nada bueno, Héctor. No soy médico, pero por los conocimientos que tengo y por las aproximaciones que he hecho con médicos, profesionales de la salud, epidemiólogos, los casos de cuidados intensivos, más este personal de salud infectado, más las personas en aislamiento domiciliario, son 3 factores fundamentales para saber o darnos cuenta de la gravedad de la situación del COVID en República Dominicana. Has planteado, Fausto, un tema, un problema sumamente, extravagantemente importante. Y des en cuenta que desde el Papa Francisco, en su discurso de Semana Santa, que hablaba de proteger al personal de salud, la OMS, OMS y la OPS han dicho, cuiden al personal de salud. Porque en mi taxonomía de víctimas que he venido dando de los 5 tipos de víctimas, el segundo tipo de víctima es el personal sanitario, tanto a nivel de exposición física como a nivel mental, de estrés, de cansancio. Obviamente, el índice de casos de los médicos están produciendo un efecto que no está siendo retratado por el ministerio. Hay médicos que no quieren participar, hay médicos que están angustiados, hay médicos que tienen sus reservas porque no están bien protegidos. Y obviamente hay una herencia patológica que produce este miedo, y era el estado de desastre de los hospitales. No desaparece ese desastre. Yo creo que se agrava el desastre con la pandemia que estamos viviendo en el país. Entonces, ese es un tema que hay que dedicarle especial atención. Son los héroes, los grandes guerreros de esta batalla que estamos librando, y se está descalabrando la salud, el estado emocional del personal sanitario. Hay que detenerse, porque las pandemias en todos los países producen prisas, producen improvisaciones, pero hay que pararse a molar la sierra, para no seguir teniendo intervenciones erráticas. Creo que este tema debe ser bien cuidado y está desatendido. Quiero terminar esta intervención con un dato sumamente serio. Y quiero aclarar aquí, quiero hacer un llamado a la AMD para que le dé seguimiento al médico que dijo esto, porque como está la politización de la pandemia, a este hombre que ha dicho verdades pudieran cancelarlo. Así que yo pido la El ayuda. llamado es, el llamado es al Colegio Médico Dominicano, porque Sí, la al Asociación Colegio Médica Médico. Dominicana No, desapareció perdón, ya hace muchos sí, al años. Colegio Médico Dominicano, de que protejamos a este hombre. No digo que lo vayan a perseguir. El doctor Carlos Manuel Félix, infectólogo y salubrista del Robert Reed, dijo hace unas semanas lo siguiente. Dijo 3 cosas.
Las autoridades están manejando la pandemia de una manera inadecuada. Segundo, hay que aplicar procedimientos de búsqueda masiva de casos. Y tercero, las autoridades parecen que no tienen, y esto se reitera en la entrevista de hoy, que no tienen idea de lo que va a pasar con la pandemia. Esto incluye al personal médico. Tenemos un personal médico insuficiente y agotado. En Italia hay un hospital, Fausto, en donde no ha habido ningún médico ni ningún personal de salud infectada. Es un experimento que han hecho. ¿Sabe qué pasa? Que están tomando todas las medidas extravagantes de protección al personal médico. Conclusión, estamos tomando aquí en el país las previsiones de protección al personal médico. Por las estadísticas tenemos que decir dos cosas. No. Y otra cosa, hagámoslo. Adelante, Fausto. Sí, yo quiero nada más que referirme a las declaraciones que ha dado el doctor José Joaquín Puello en el día de hoy sobre el impacto de la epidemia y las medidas que deben adoptarse. Hasta ahora, una de las cosas que hemos tenido es que, por ejemplo, se envían a los medios y se proyectan en los medios vídeos y fotografías del despacho del presidente de la República. Todas las personas que están alrededor del presidente de la República tienen mascarillas y el propio presidente tiene mascarillas. El gobierno dominicano no ha promovido una política de uso de mascarillas de manera masiva, ni ha dispuesto que se entreguen mascarillas en lugares en donde hay personas que se mueven en las horas que no son del toque de queda. Esa es una cosa que me parece sumamente valiosa. Ojalá que el ministro de Salud Pública se convierta en un ejemplo. Ya lo vimos a él en San Francisco de Macorís sin mascarilla. Y lo vimos dando unas declaraciones a los medios con la mascarilla abajo, sin ningún tipo de protección. El ministro de Salud Pública sale todos los días en ruedas de prensa sin mascarillas. Y no es porque tal vez él la necesite la mascarilla, porque él está en un salón aislado en el Ministerio de Salud o en el Palacio Nacional. No, el tema es que él transmite un mensaje a la ciudadanía que tiene que salir a la calle, al supermercado, al mercado, que tiene que salir a la farmacia, que debe salir a una institución financiera o a la búsqueda de cualquier otro servicio. Incluso gente que ha comenzado a realizar actividades productivas, restaurantes que te están ofreciendo el delivery y te dicen, mira, nosotros estamos trabajando aquí y hay muchos centros que ya comienzan a trabajar. Entonces, ¿por qué? Por agotamiento, porque vamos a cumplir un mes ya, pero no hay el mensaje del uso de la mascarilla y todo el mundo ha coincidido en que la mascarilla es un ente de protección cuando el virus se expande de manera comunitaria. Héctor. Sí, mira, la noticia que viene en primera plana de un periódico dice: la campaña de políticos contagia lucha contra COVID-19. Y esta noticia la da nada más y nada menos que el prestigioso médico dominicano José Joaquín Puello. Está diciendo José Joaquín Puello, ya en la parte interna de la noticia, que los políticos están contaminando la pandemia en el país. Hoy, en Acento, yo traigo un artículo que se llama "Utilizar el COVID-19 como arma política puede producir muertes". Y aquí hay una politización del tema. Lo ha politizado el gobierno, que está manejando los datos y está manejando las estrategias de una manera hermética y excluyente. Él lo maneja políticamente a su modo. Y los partidos han caído en el gancho también de manejarlo politizando la situación. ¿A qué me refiero? A que cada uno lo está haciendo a su modo, por un lado, separados. Y han sido incapaces los partidos de obligar al gobierno y al Congreso a que tomen las debidas medidas. Eso es lo que se impone en este momento.
Pero hay otro elemento vinculado a esto. La Junta Central Tenemos que Electoral, terminar esto. sí, debería Tenemos que ir concluyendo. prohibir la campaña. Adelante, Fausto. Prohibir la campaña que están Bien, haciendo los políticos en este momento. evidentemente hay una situación que ya llega al límite, que es la de las elecciones del próximo mes de mayo. Estamos todavía en abril. Estamos a un mes de las elecciones presidenciales y hay toque de queda, hay emergencia nacional, no hay salida frente a esta situación. Y hay políticos que están tratando de hacer campaña, aprovechar esta situación, y hay otros que dicen, bueno, yo no me voy a quedar atrás. Entonces están tratando de buscar recursos, aportar, decir aquí hay una ambulancia, aquí hay un hospital, aquí hay esto, y yo estoy haciendo el esfuerzo. Esa es la realidad. Ese tema lo vamos a tratar mañana, Héctor, porque es Muy bien, importantísimo que comencemos a sumamente abordar. importante. Se Muchas nos ha gracias. terminado el tiempo. Muchas gracias por la compañía, Héctor, y muchas gracias a los amigos televidentes igualmente por seguirnos. Hasta Hasta luego. mañana.